¿Por qué alguien que te ama se aleja de ti? ¿Es el orgullo lo que los aleja, el miedo lo que los atrapa, o es una estrategia oculta, algo más profundo en su inconsciente que ni ellos mismos logran entender? Hoy, exploraremos una verdad profunda y reveladora, un fenómeno que habita en los rincones más oscuros de nuestra psique. El amor que no se manifiesta de forma clara, el amor que parece estar presente pero no se busca, nos invita a observar las dinámicas invisibles que actúan entre el inconsciente y la conciencia. Carl Jung nos ofrece la clave para entender cómo las fuerzas internas, muchas veces inconscientes, determinan nuestras decisiones en las relaciones, y cómo el amor no siempre sigue las reglas del deseo consciente. En cada relación, hay un impulso de acercarse, de conectar profundamente con otro ser humano. Sin embargo, ¿qué sucede cuando uno de los dos se retrae? ¿Por qué alguien que te piensa no actúa, no te busca, incluso cuando te ama? Jung nos dice que esto no es una cuestión de simple lógica, es una batalla interna entre el ego, las emociones reprimidas y el inconsciente colectivo que condicionan nuestras acciones. La psicología profunda nos invita a mirar más allá de lo evidente, para entender qué fuerzas invisibles operan dentro de nosotros. El amor, en su forma más cruda y natural, es una fuerza que, por su misma naturaleza, nos arrastra a lo más profundo de nuestro ser. Es un campo en el que se baten las energías más potentes de nuestra psique, aquellas que definen nuestra identidad y nuestras relaciones. Cuando alguien se aleja, incluso cuando te piensa, nos encontramos ante una paradoja. El amor, que parece estar presente, esconde en su interior una verdad que, si nos atrevemos a explorarla, nos llevará a comprender no solo al otro, sino a nosotros mismos. Lo primero que debemos considerar es el orgullo, esa defensa del ego que nos mantiene apartados de la vulnerabilidad. El orgullo, como una coraza invisible, se erige como una barrera entre lo que sentimos y lo que somos capaces de mostrar. El ego, esa parte de nuestra personalidad que busca ser aceptada, admirada y respetada, teme la desnudez emocional que implica una conexión genuina. ¿Por qué alguien, entonces, se alejaría si te ama? La respuesta radica en que el ego, temeroso de perder su imagen perfecta ante el otro, construye una muralla a través del orgullo. La persona que te ama, pero que se aleja, no está huyendo de ti, está huyendo de sí misma. Está enfrentando la disonancia interna entre su deseo de estar cerca de ti y la amenaza que siente al acercarse demasiado a una vulnerabilidad que el ego no está dispuesto a permitir. La sombra, ese aspecto de la psique que contiene todo lo que hemos reprimido, se activa cuando sentimos que nuestra imagen está en riesgo. Este es el momento en que el amor genuino se ve obstaculizado por las defensas que el ego ha levantado a lo largo de los años. Más allá del orgullo, hay un miedo profundo a la intimidad, que puede ser incluso más poderoso que cualquier defensa psicológica. El amor implica una apertura, una entrega que requiere la pérdida de control, de esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Jung decía que el amor verdadero nos lleva a la confrontación con nuestra propia oscuridad, con lo que preferiríamos no ver de nosotros mismos. El miedo a la intimidad surge cuando creemos que, al entregarnos por completo a otro, perderemos nuestra identidad. Nos quedamos atrapados en la contradicción de querer amar y, al mismo tiempo, temer la disolución de nuestro ser en el otro. La persona que te piensa, pero no te busca, está envuelta en ese miedo profundo de perderse a sí misma, de ser absorbida por la relación. La intimidad, entonces, no solo se ve como un acto de amor, sino como un riesgo existencial. Este miedo se nutre de heridas pasadas, de traumas no resueltos, de pérdidas no superadas que resurgen cada vez que la intimidad se acerca. Es importante entender que, en muchas ocasiones, este alejamiento no es un rechazo directo hacia ti, sino una estrategia inconsciente de autoprotectores internos que aún no han sanado. La mente humana, cuando no ha integrado adecuadamente sus sombras y heridas, comienza a crear estrategias para evitar lo que teme. El alejamiento, por tanto, puede ser una forma de protección que la psique activa para evitar confrontarse con lo que está oculto en lo más profundo de su ser. Estas estrategias son una manifestación de una defensa que no siempre podemos controlar conscientemente. La persona que te ama, pero no da el paso de buscarte, puede estar siguiendo una estrategia inconsciente que le permite mantenerse distante para protegerse de sus propios miedos internos, miedos que tal vez ni siquiera comprende.
Cuando Jung hablaba de la integración de la sombra, se refería precisamente a esa parte de nosotros que está rechazada, que está oculta a la luz de la conciencia. Es en este lugar oscuro donde se guardan no solo nuestras heridas, sino también nuestras verdaderas potencias. El amor que no se expresa, la conexión que no se busca, nos invita a mirar nuestra propia sombra y la de la otra persona. Cuando entendemos esto, podemos liberar a ambos de las prisiones invisibles que nos atan. Si alguien te ama, pero no te busca, hay una señal en esto, hay una oportunidad para la introspección. Quizás, al igual que esa persona, estás evitando confrontar tus propios miedos, tus propias sombras. Y, al hacerlo, de alguna forma, estás replicando un patrón que te impide vivir plenamente. Este alejamiento puede, por tanto, ser una invitación a trabajar en ti mismo, a comprender la importancia de sanar tus propias heridas y de integrar todas esas partes de ti que aún están fuera de tu conciencia. El amor es un camino de integración, y si no estás dispuesto a integrar lo que no ves de ti mismo, a enfrentar tus miedos más profundos, el amor puede permanecer atrapado en un ciclo de evasión. Lo que parece un acto de rechazo externo puede ser, en realidad, una manifestación de un rechazo interno, la incapacidad de amarse a uno mismo plenamente. En su obra, Carl Jung habla sobre la importancia de integrar tanto los aspectos conscientes como inconscientes de nuestra psique. El amor, cuando se ve a través de esta lente, no es algo que se pueda forzar, ni siquiera con las mejores intenciones. El amor verdadero nace cuando podemos aceptar y abrazar nuestra sombra, cuando podemos permitirnos ser vulnerables sin el temor de perder nuestra identidad. Alguien que se aleja, aunque te ame, está mostrando una manifestación de su propia lucha interna, de su miedo a entregarse por completo. Pero al mismo tiempo, esta es una invitación a que mires dentro de ti mismo y comprendas que también debes liberar esa parte de ti que se oculta, que se aleja por miedo. La clave para entender esta dinámica radica en la autocomprensión. Jung nos dice que el autoconocimiento es la base de la transformación. El amor, en su forma más elevada, no es algo que ocurre entre dos personas, sino algo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cuando integramos nuestras sombras, cuando aceptamos y entendemos esas partes ocultas de nuestra psique, entonces podemos ser capaces de amar plenamente, sin miedo y sin barreras. Solo entonces, el amor deja de ser una estrategia inconsciente, una forma de autodefensa, y se convierte en una fuerza transformadora y liberadora. El amor, cuando se enfrenta a la vulnerabilidad, revela una verdad incómoda, no es siempre un acto consciente. A menudo, en su forma más pura, el amor toca las fibras más sensibles de nuestra psique, las partes que hemos reprimido, aquellas que preferiríamos no enfrentar. Si alguien se aleja, a pesar de que el amor esté presente, no significa que ese amor haya desaparecido. Puede ser simplemente una manifestación del miedo a la desintegración del ser. El amor, en su máxima expresión, nos exige abrirnos por completo. Nos reta a derribar las murallas que hemos erigido para proteger nuestra identidad. Y eso, para muchas personas, es aterrador. El orgullo juega un papel fundamental en este proceso. El orgullo es un mecanismo de defensa, una barrera que nos impide ser completamente vulnerables. Nos protege, pero al mismo tiempo, nos mantiene alejados del verdadero contacto humano. Es como un velo que cubre nuestra autenticidad y nos muestra una versión idealizada de nosotros mismos. El problema de vivir detrás de esta fachada es que el amor genuino se vuelve casi imposible de alcanzar, porque el ego se interpone en el camino. Cuando alguien te piensa pero no te busca, lo más probable es que esté atrapado en este dilema, la necesidad de amar versus la necesidad de preservar su imagen. Este orgullo no es necesariamente un rasgo negativo en sí mismo. En realidad, es una estrategia de supervivencia que la psique emplea cuando se siente vulnerable. El ego, esa parte de nosotros que se siente insegura, teme exponerse completamente a otro ser. Esta autodefensa, aunque protectora, puede terminar aislándonos del verdadero amor. Por eso, la paradoja de amar y alejarse es tan común. El amor está presente, pero las defensas están activadas. La psique humana, aunque busque la conexión, a menudo se ve paralizada por el temor a la intimidad. Y, entonces, emerge el miedo a perderse a uno mismo. Este miedo no es solo el temor a ser herido por el otro, sino el miedo de que la relación te transforme de una manera que ya no seas capaz de reconocer.
El amor genuino, el que conecta de manera profunda, implica una fusión. Pero esa fusión, al menos en los ojos del que teme perder su identidad, se ve como una amenaza. Es como si, al acercarse demasiado, la persona que te ama perdiera su individualidad. El amor, entonces, se convierte en una especie de batalla interna entre el deseo de conexión y la necesidad de conservar la autonomía. Esto se ve reflejado, a menudo, en las relaciones donde alguien se aleja sin explicaciones, sin tomar la iniciativa de acercarse, a pesar de que el amor parece estar presente. Es crucial entender que el alejamiento no siempre tiene que ver con el otro. Es una señal del estado interno de quien se aleja. Es una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar el miedo y la resistencia al cambio. Carl Jung nos enseñó que el amor puede ser un catalizador para la transformación interna, pero para que esto ocurra, es necesario que ambos individuos se enfrenten a sus propios demonios, a sus sombras, a las partes de sí mismos que han estado negando o reprimiendo. Si no nos permitimos vernos a nosotros mismos en toda nuestra complejidad, y si no permitimos que el otro vea nuestras vulnerabilidades, el amor se convierte en un espejismo, una ilusión que no logra materializarse en lo real. Y aquí es donde entra el concepto de estrategias inconscientes. Jung hablaba de los mecanismos de defensa, esos patrones inconscientes que nuestra psique crea para evitar el dolor. A veces, este alejamiento no es más que una estrategia de autodefensa. El alejamiento no tiene que ver con la falta de amor, sino con el temor profundo a lo desconocido. Es el miedo a lo que la relación podría sacar a la luz, el miedo a ser transformado en algo diferente, el miedo a perder lo que creíamos ser. Estas estrategias son invisibles, pero están profundamente arraigadas en nuestra historia personal. La persona que te ama pero no se acerca, puede estar lidiando con una estrategia inconsciente de supervivencia emocional. Quizás, sin darse cuenta, ha aprendido a mantener la distancia para evitar el dolor o el despojo de su ser. Sin embargo, es importante reconocer que estas estrategias no son inflexibles. Son patrones que pueden ser desactivados, pero solo si somos capaces de enfrentarnos a ellos de manera consciente. El alejamiento es una invitación a mirar profundamente dentro de uno mismo. Nos desafía a confrontar nuestras propias sombras, a deshacer las capas que hemos acumulado a lo largo de los años. Si logramos hacer esto, entonces el amor puede manifestarse de una manera mucho más auténtica y libre de defensas. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de los mecanismos que nos impulsan a alejarnos, descubrimos una verdad simple pero profunda: el amor, cuando se permite fluir sin barreras, es una fuerza transformadora. Pero este amor solo puede existir cuando ambos individuos están dispuestos a ver y aceptar todo lo que son, sin edulcorarlo, sin esconderlo, sin miedo a perderse en el proceso. El amor, entonces, deja de ser una lucha por la supervivencia emocional y se convierte en un acto de crecimiento conjunto. La verdadera libertad en el amor solo surge cuando somos capaces de mirar al otro sin el filtro del orgullo y sin las barreras del miedo. Cuando el amor deja de ser una estrategia y se convierte en un flujo natural entre dos seres que se permiten ser vulnerables, entonces es cuando alcanzamos lo que Jung describía como la verdadera conexión con el otro, la integración de lo consciente y lo inconsciente, la unión de las sombras y la luz. El alejamiento, que parece un acto de desconexión, es en realidad una señal de que algo dentro de la psique está buscando el espacio necesario para la integración. Cada vez que alguien se aleja, ya sea por miedo o por orgullo, es una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué parte de mí teme el amor? ¿Qué parte de mí sigue construyendo defensas? ¿Qué sombra estoy proyectando que impide que este amor sea vivido en su plenitud? El amor, como fuerza universal, tiene una capacidad única para desenterrar los rincones más ocultos de nuestra psique. Es un espejo que refleja nuestras más profundas inseguridades y, al mismo tiempo, nuestros mayores deseos de conexión. Pero no todos estamos dispuestos a mirarnos en ese espejo. Las sombras, los miedos, el orgullo, la ansiedad de perderse a uno mismo, pueden distorsionar nuestra percepción, impidiendo que veamos la verdadera esencia del amor. Cuando alguien se aleja, incluso sin quererlo, cuando el amor parece estar presente pero no se materializa en acción, no siempre es porque el amor haya desaparecido, sino porque lo que está en juego es algo mucho más profundo: la resistencia interna a la transformación que el amor trae consigo.
Esa transformación, esa fusión de dos seres, no es fácil. De hecho, es aterradora. Porque el amor verdadero implica la disolución de las fronteras del ego. El amor no es solo una unión física o emocional, es una integración de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser. Es una experiencia que desafía nuestra identidad, que nos empuja a confrontar todas las partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultas, esas sombras que están siempre presentes en nuestra vida, pero que preferimos no reconocer. El amor pone en evidencia esos fragmentos de nosotros que aún no hemos abrazado, esos aspectos que hemos rechazado o negado por miedo a que destruyan nuestra visión de nosotros mismos. Es en este contexto que el orgullo y el miedo juegan un papel tan importante. El orgullo, esa capa de defensa que nos envuelve para proteger nuestra vulnerabilidad, impide que el amor se exprese plenamente. Cuanto más fuerte es nuestra necesidad de preservar una imagen de nosotros mismos que es aceptable ante los demás, más difícil nos resulta entregarnos al amor de manera auténtica. Nos aferramos a una identidad construida, a veces, en base a lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Pero el amor no responde a ese tipo de juegos. El amor auténtico exige que nos quitemos las máscaras, que aceptemos nuestras imperfecciones, que nos rindamos a la posibilidad de ser profundamente vulnerables. El miedo, por otro lado, es el que guarda las llaves de nuestra supervivencia emocional. Es el miedo de ser rechazados, de perder nuestra autonomía, de ser absorbidos por la relación hasta perder nuestra identidad. En muchas ocasiones, cuando alguien se aleja a pesar de que el amor sigue presente, ese alejamiento es una manifestación de ese miedo. Un miedo profundo a la fusión, a la pérdida del yo. La mente, entonces, encuentra una forma de evitar el dolor que esta disolución de límites podría causar. Se aleja, se pone a distancia, no porque el amor haya desaparecido, sino porque el miedo a perderse a sí mismo se convierte en un obstáculo insuperable. Este dilema interior es la raíz de muchos conflictos en las relaciones. En la superficie, podemos creer que todo está bien, que las palabras de amor son sinceras, que las intenciones son puras. Pero cuando el amor verdadero toca nuestras puertas, lo primero que surge es esa resistencia interna, ese grito silencioso del ego que busca protegerse. En lugar de acercarse, el miedo provoca que nos alejemos. Y esta es la gran paradoja, el amor es el mismo que puede liberarnos, pero es también el que nos pone frente a nuestros mayores temores. Sin embargo, este alejamiento no debe ser visto solo como una crisis o una señal de ruptura. Es una oportunidad para el autodescubrimiento. La psique, al enfrentarse a estos mecanismos de defensa, nos está invitando a ir más allá, a explorar nuestros miedos, a desmantelar las barreras que hemos levantado en nombre de la protección. Jung hablaba del proceso de individuación, esa integración del consciente y el inconsciente que permite que una persona se convierta en lo que realmente es, más allá de sus miedos y defensas. El amor, entonces, se convierte en el camino para alcanzar una mayor comprensión de uno mismo, para liberar esas partes reprimidas de nuestro ser que se sienten inseguras o vulnerables. Cuando alguien se aleja, el amor sigue siendo una posibilidad de crecimiento. Este espacio temporal es esencial para poder reflexionar sobre lo que realmente necesitamos y lo que estamos dispuestos a entregar. Puede ser la ocasión perfecta para que ambas personas se enfrenten a su propio ego, a sus propios miedos y sombras, y lleguen a un entendimiento más profundo de lo que es el amor sin condicionamientos, sin ego, sin estrategias. Al final, este proceso no solo es sobre el amor entre dos personas. Es sobre el amor que tenemos hacia nosotros mismos, sobre el respeto por nuestra propia vulnerabilidad. El amor más profundo no depende de que el otro se acerque o se aleje, sino de cómo nos enfrentamos a nuestra propia capacidad de amar sin miedo, sin orgullo y sin estrategias. Cuando superamos esas barreras, el amor deja de ser una lucha y se convierte en una danza fluida, en un intercambio que nos eleva, nos transforma y nos libera. Es en ese momento, cuando el miedo y el orgullo se disuelven, cuando realmente entendemos lo que Carl Jung nos enseñó. El amor no es solo una relación con otro ser, sino una relación con uno mismo. Es un encuentro con todas las partes que forman nuestra totalidad. Solo cuando nos amamos en nuestra total vulnerabilidad,
podemos permitir que el amor fluya sin restricciones, y solo entonces podemos estar realmente disponibles para el otro, sin miedos, sin barreras, sin condicionamientos. Al final de todo este proceso, cuando el miedo y el orgullo han sido confrontados, cuando la estrategia de distanciarse se ha desvanecido y hemos dejado de usar las barreras del ego para protegernos, descubrimos una verdad reveladora: el amor, en su forma más pura, no depende de que alguien se quede o se aleje. El amor verdadero no se mide por la presencia o ausencia del otro, sino por lo que somos capaces de experimentar dentro de nosotros mismos. Este es el poder de la verdadera transformación. El verdadero acto de amar, ese que nos invita a soltar el control y a rendirnos a lo más profundo de nuestro ser, no tiene miedo a la vulnerabilidad. El amor, en su forma más auténtica, es un viaje interior que nos lleva a reconocer nuestras sombras, pero también a abrazarlas con compasión, a comprender que el otro es un espejo de nosotros mismos, y que, al igual que nosotros, está lidiando con su propio miedo a perderse, con su propio deseo de autenticidad. Cuando dejamos de ver al otro como una extensión de nuestro ego, cuando nos liberamos de la idea de que el amor debe tener reglas, plazos o condiciones, es cuando realmente experimentamos lo que significa amar sin límites. Es en ese espacio donde el amor se convierte en libertad. La libertad de ser uno mismo, sin miedo al rechazo, sin miedo a la soledad, sin miedo a la transformación. Y esa libertad, precisamente, es la que nos permite sanar, crecer y encontrar una conexión más profunda, no solo con el otro, sino con nuestra esencia más pura. Este es el impacto profundo del amor: nos libera de nosotros mismos, nos transforma y nos enseña a ser auténticamente vulnerables. La verdad que Carl Jung nos invita a entender es que el amor no es una estrategia, ni una batalla de egos. Es un proceso de integración, una danza en la que, al soltar el control y abrazar nuestra humanidad, nos elevamos juntos, más allá de las limitaciones del miedo, el orgullo y las expectativas. Solo cuando logramos esto, podemos permitirnos el verdadero encuentro, el encuentro con nosotros mismos, con el otro, y con el amor que, al final, es la fuerza más transformadora de todas.